yo soy José Ignacio Portiño, soy presidente de la EPT y a nombre de todos mis compañeros y compañeras les agradecemos su interés de poder participar en esta clase inaugural de nuestra primera escuela sindical permanente. Estamos muy contentos, muy contentas porque significa un paso más en nuestro pilar de formación continua que tenemos como parte, ¿cierto?, de nuestro convenio de trabajo permanente con organizaciones sindicales y sus socios y socias, que junto con los demás ejes de ese trabajo permanente creemos que permite avanzar, ¿cierto?, en la consecución de los objetivos de las organizaciones sindicales. Esperamos que este sea un espacio no solo de primer acercamiento para sindicatos más nuevos o de repaso de materias de derecho al trabajo para los más antiguos, sino que esperamos que sea un espacio de encuentro entre organizaciones, que nos sirva a todos y todas quienes la componemos para compartir experiencias y enriquecer el trabajo que realizamos al servicio de la y los trabajadores, ¿ya? Por eso, bueno, esperamos a nuestros sindicatos y socios y socias, ¿cierto?, seguir viéndolos en las próximas sesiones y a quienes no tienen convenio de trabajo permanente, bueno, que nos contacten para que sepan un poco más del trabajo que hacemos, que incluye, ¿cierto?, esta escuela permanente. De todas formas, quisimos partir, ¿cierto?, con una sesión abierta porque se trata de un tema que ha levantado mucha expectativa de parte de la y los trabajadores, de la que se ha hablado mucho y en la que creemos que hay muchas reflexiones que dar desde el mundo sindical, a pesar de su lamentable ausencia en el texto de la ley. Me refiero a la ley Karen, que se introduce, se incluye, ¿cierto?, en el mundo de la violencia en el trabajo y el acoso laboral y sexual. Como se tratan de conceptos que escapan a este marco rígido de la ley, quisimos además partir esta clase inaugural, ¿cierto?, Eh, con una visión más amplia sobre el tema, y tenemos a dos expositores que nos van a hablar no solo sobre los cambios que introdujo la ley, sino también del marco más amplio, ¿cierto?, de la violencia laboral y sus factores. Primero va a estar y va a exponer Constanza Varas. Algunos de ustedes ya la conocerán, es abogada, diplomada en Derecho del Trabajo y Litigación Laboral, máster en Género y Derecho de las Mujeres y encargada del área sindical de nuestra Defensoría. Y luego nos va a acompañar también José Matamala Pizarro, psicólogo, doctor en psicología, docente e investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás, que tiene como líneas de investigación temas precisamente ligados a esto, como la salud ocupacional, la industria 4.0, la violencia laboral y el sindicalismo, ¿ya? Y también lo va a estar acompañando Mauricio Becerra, estudiante de la misma universidad. Así que sin más preámbulos, les dejo a la Constanza que nos va a hablar sobre los cambios que introduce la ley CAL. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por la presentación, José. Bueno, en particular a mí me tocó exponer sobre la ley Karin, ¿cierto? Que es el tema que nos convoca hoy día para esta clase inaugural. Y así que adelantemos más adelante. Ahí está. Perfecto. Algunas cuestiones generales, ¿cierto? Hay nociones que todos y todas tenemos que tener. En particular, es importante esta clase para poder dotarles de la información mínima necesaria, la más relevante, y sabemos que probablemente han estado bombardeados y bombardeadas de información sobre la ley Karin, pero puede también ser que hayan participantes, trabajadoras, trabajadores, que hoy día están convocados, ¿cierto? Y que para ellos, ellas o cualquier dirigente o dirigente también es esencial conocer el contenido mínimo, obviamente dotado de la característica de la DPT, ¿cierto? Siempre con un ojo crítico, con, ¿cierto?, un ojo de advertencia sobre algunas cuestiones que trae esta norma. Y también ya habrá espacio para que podamos también explorar aquellas cosas que han estado haciendo ruido dentro de esta ley. Lo primero es saber que esta ley ya está vigente, ¿cierto? Es ley de la República, sí, desde el 15 de enero del 2024, pero se dota de un tiempo prudente para que los empleadores hayan podido implementar los protocolos y reglamentos internos que la ley mandata. Ya ahora, pasó que estos 6 meses parece que se redujeron a uno, el último mes, ¿cierto? Y nos llovieron los protocolos de prevención, ahí todos los dirigentes, trabajadores, trabajadoras, analizando, bueno, si es que el protocolo cumplía, no cumplía, nosotros también tratando de apoyarles ahí. Así que este último tiempo ha sido un poco vertiginoso, ¿cierto? Respecto de la ley Karin. Pero lo importante es saber que esta ley ya entró en vigencia.
Y dentro de esto hay una pregunta bien, bien importante que nos ha llegado en más de una oportunidad y tiene que ver con que, bueno, ¿qué pasa con los hechos que ocurrieron previo al 1 de agosto del 2024? Y acá es importante entrar en vigencia este 1 de agosto si es que no hubo una denuncia previa que abriera un protocolo en particular, o sea, perdón, abriera un proceso en particular, privado o administrativo. Si no hay una denuncia, si no hay un proceso abierto, esta ley, ¿cierto? A pesar de que rige desde el 1 de agosto, va a poder abrir un proceso con hechos anteriores al 1 de agosto. Esa es como una noción que hay que tener súper claro para poder, en el fondo, canalizar los hechos que pudieran constituir acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. Dentro de los objetivos de esta norma, muy, muy generales, ¿cierto? Está primero, bueno, yo diría que el de al medio, que acá se señala como el de al medio, que es regular mecanismos de prevención. Esta ley básicamente tiene un enfoque muy relevante sobre la prevención, ya dentro de la noción de erradicar de nuestros espacios de trabajo la violencia, ¿cierto? Y las conductas relacionadas, las conductas violentas, ya sean de acoso laboral, de acoso sexual o bajo esta nueva mirada sobre violencia muy particular de violencia en el trabajo. Entonces, para ello, nos dice que para eso tenemos que crear mecanismos de prevención. Propone también un procedimiento mejorado de denuncia, porque ya en los reglamentos internos existía un proceso de denuncia en el reglamento interno, entonces, pero acá, ¿cierto? Nos trae un procedimiento mejorado, más concentrado, con tiempos más establecidos, en fin, ya lo vamos a ver. Procedimiento de denuncia, de investigación, de sanción del acoso laboral, sexual y esta nueva figura de violencia en el trabajo. Pero aparejado a esto, lo que hace básicamente es modificar la normativa vigente, ¿ya? Es decir, nosotros no necesariamente nos vamos a ir a la ley, sino que lo que trae es modificaciones al Código del Trabajo, a la Ley General de Bases de Administración del Estado, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y básicamente esta ley es parte del programa de gobierno que busca avanzar en trabajo decente y en materias de género, ya que son directrices también impulsadas por la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y es parte del avance y la concreción de también, digamos, esta política de trabajo decente. Ya, estos son los 3 conceptos. Hay muchos más. En la circular de la ADT hay bastantes más. Están las conductas incívicas, pero los principales de la ley son, como ya dije, el acoso laboral, el acoso sexual y la nueva figura de violencia en el trabajo. Y acá nuestro expositor invitado que viene después va a explayarse un poco más respecto de las conductas de acoso, la tipificación, los ejemplos que trae la circular, bueno, y toda la normativa que rodea a esta ley. En particular, el acoso laboral hay que entender que nace no desde lo jurídico, sino que es una definición que nace desde la psicología, ¿ya? Y la norma, los tribunales, la jurisprudencia toman este concepto desde la psicología y construyen una definición. En particular, hay que entender el acoso laboral, y así, estas son las definiciones tomadas de la circular, como toda conducta. Ya aquí tenemos un elemento de acción que constituya agresión u hostigamiento. Es decir, ¿cuál es la acción? La agresión o el hostigamiento. Ejercida ¿por quién? Por el empleador o por uno o más trabajadores. Es decir, la agresión o el hostigamiento debe ser ejercida puede ser ejercida por el empleador, ¿cierto? O por uno o más trabajadores, pero siendo responsabilidad del empleador esa agresión que ejerzan uno o más trabajadores sobre otro. Pero va igual, ¿cierto? De forma vertical, descendente. En cambio, ¿cierto? El sujeto pasivo de esta conducta de agresión son trabajadores, ¿ya?
en contra de otro u otros trabajadores o trabajadoras por cualquier medio, ya sea que se manifieste, y acá está la novedad, ya esto es lo que ha causado muchísimo ruido, de una sola vez o de manera reiterada. Y bueno, de manera reiterada es la forma que había venido entendiendo la psicología, el concepto de acoso, y bueno, también nuestros tribunales de trabajo. La reiteración era un elemento esencial de esta figura, ¿cierto? No es una conducta de maltrato, sino que la figura de acoso propiamente tal era, ¿cierto?, la reiteración en el tiempo de aquellas pequeñas cosas que poco se notaban, pero que iban, ¿cierto?, mermando, menoscabando la salud, sobre todo psíquica de las y los trabajadores. Pero, bueno, ahora tenemos esta novedad y acá hay otro elemento importante, porque, y esto es súper importante porque para esta figura, para cumplir con los requisitos, no basta que la conducta se haya producido, sino que necesitamos un elemento de afectación, es decir, el trabajador o trabajadora tiene que haber tenido un resultado de afectación, de menoscabo, de maltrato, de humillación. Si yo soy una trabajadora súper formada en temas de acoso laboral, cierto, fuerte, qué sé yo, y las conductas que para otra persona podrían haber sido menoscabantes y para mí no lo fueron, vamos a tener un problemilla ahí con constituir el acoso laboral, ¿ya? Entonces, también puede ser que no afecte directamente o la afectación no sea el resultado directo, sino que haya simplemente una amenaza o que se perjudique mi situación laboral o mis oportunidades en el empleo. Por ejemplo, se perjudicó mi posibilidad de ascenso, ya que era segura, yo era la que tenía los mejores requisitos, cumplía con todo y no pude ascender, ya digamos, esta es una de las formas en que se manifestó este acoso. Entonces no es solo una agresión física, sino que constituye también una agresión psicológica, abuso emocional, mental, por cualquier medio, debiendo destacarse que la sola amenaza, ¿cierto? Como les decía, de la persona afectada, bueno, no es tolerable. Acá, y esto es el mensaje que queremos dejar, lo importante es entrenar el criterio para aplicar esto a situaciones concretas. En general, el criterio tanto de la Dirección del Trabajo como de tribunales de justicia no va a cambiar de cómo venía constituyéndose o abordándose el acoso, ¿ya? O las figuras de acoso laboral o sexual. Por lo tanto, vamos a tener que, sobre todo dirigentes, dirigentas, trabajadores, antes de hacer la denuncia, seguir evaluando si efectivamente cumplimos con los requisitos o con los elementos que les acabo de mencionar, para no generar falsas expectativas, ¿cierto? El mensaje es siempre denunciemos, hagamos visibles los acosos, pero abastezcámonos de lo que necesitamos para que sea una denuncia efectiva o que llegue a buen puerto. Ya, vamos adelante. Ya, perfecto. Acoso sexual. ¿Ya? El acoso sexual se ha entendido y que acá es un poco el reclamo que existe respecto de este tema, que la definición de acoso sexual no sufre mayor cambio, a pesar de que era la figura un poco más criticada o más demandante de cambio. Así que, bueno, tenemos que mantiene la misma definición y se entiende por el que una persona realice de forma indebida, por supuesto, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual sin consentimiento, ya de quien los recibe, y que también en el mismo estadio del acoso laboral amenaza o perjudique su situación de trabajo o sus oportunidades. Y acá la circular también nos da una serie de conductas constitutivas de acoso sexual y de acoso laboral, que además la recomendación era que
se realizaran o que quedaran, que constaran en estos protocolos de prevención. Y acá tenemos varias, ¿cierto? Favores sexuales, bueno, las caricias, acercamientos físicos, en fin, solicitudes, insinuaciones. La característica importante de esto es que no es deseado, no es aceptado, debiendo destacarse que la sola amenaza, ¿cierto?, va a constituir esta conducta. Ahí queda. No estamos, pasemos a violencia. Ya, perfecto. La violencia en el trabajo es esta novedad que trae la ley Karim. Ya, la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. Acá es importante hacer una prevención, sobre todo para conectar con la presentación de nuestro expositor. Y es que la violencia en el trabajo que incorpora la ley no es el concepto de violencia amplio que desde la psicología se aborda, ¿cierto? Y que en general es el que todos y todas tenemos de la violencia laboral, ¿ya? Sino que es la que hoy día regula la norma, es una violencia muy particular y que es aquella que es ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, es decir, no por trabajadores, no por entre trabajadores, sino que es aquella, va a ser constitutiva de violencia en el trabajo, todas aquellas conductas que afectan a trabajadores, sí, pero y con ocasión además de la prestación del servicio, es decir, yo trabajando, ¿cierto? Estoy prestando mi servicio, pero por estas terceras personas con las que yo rozo a raíz de mi prestación de servicio. Clientes, proveedores, usuarios, pacientes, entre otros. Ya, y acá, bueno, tenemos la típica que en general estamos viendo como en las noticias, los gritos, las amenazas, las palabras ofensivas, bueno, tantas cosas que de repente, ¿cierto?, aparecen, hasta lesiones físicas, ¿ya? O inclusive, ¿para qué mencionar? Bueno, la muerte. Entonces, este es el concepto de violencia que se incorpora. Y es muy novedoso porque, y también ha apoderado a estudiantes, Zulema ahí también decía en el chat, efectivamente, y esto ha generado un temor muy grande en empleadores porque, bueno, junto también con el cambio de la definición de acoso laboral para situaciones de única vez. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces yo me voy a tener que hacer responsable de conductas de personas que a las que ni siquiera puedo enseñar. ¿Por qué voy a tener que responder yo o tener responsabilidad sobre Oye, bueno, estas, disculpe un poquito, sí, un tener chiquitito. responsabilidad respecto de estas personas, ¿cierto? Que causan daño a mis trabajadores, sí, pero bueno, ¿qué es lo que yo puedo? Está Estás muteada, está muteada, Connie. muteada. Ah, es que yo creo que mutearon a todos y me mutearon a mí ahí de paso. Ya. Entonces, les decía que, ¿qué puedo hacer yo como empleador? Bueno, puede como empleador hacer mucho, ¿cierto? Analizar el contexto de trabajo, ver los riesgos asociados a la exposición de ese trabajador o trabajadora al público. Ya eso, yo sé que mis trabajadores se exponen al público, entonces tengo algo o no tengo algo que hacer. Eh, y bueno, analizar las conductas que ya se han presentado, prevenir, tener conductas activas de prevención, no sé, analizar la seguridad, generar los protocolos de cómo proceder cuando pasa una situación en particular. ¿Ya? Entonces sí nos podemos hacer cargo, no es que vayamos a responder por, no sé, el golpe o la caída, si es que yo cumplí con estas medidas de prevención, ¿cierto? De tratar de anticipar, pero bueno, en verdad hay algo que hacer desde mucho antes. Avancemos. Ya. Y acá nos vamos derecho a las modificaciones que trae esta ley. Ya cómo nos afecta, cuáles son los cambios que se introducen y vamos primero con el sector privado, porque anticipamos que esta ley viene a regular o a generar cambios tanto para el sector privado como para el sector público. Es más,
también para dentro del sector público, para figuras que no estaban dentro de una de regulación contractual laboral, ya como por ejemplo los trabajadores a honorario, ya alcanza a personas fuera de la relación de trabajo propiamente tal. Entonces reconoce que esto es una situación, ¿cierto?, que tiene que alcanzar a todos y todas las trabajadoras en un concepto más amplio de trabajo. Bueno, ya dijimos que modifica la reiteración en el acoso laboral, la violencia del trabajo, la incorpora, mantiene la misma definición para acoso sexual, y acá hay una cosa novedosa porque incorpora la perspectiva de género, incluso la define, ¿ya? Y acá la definición, o de la que habla digamos la ley, el proyecto, es que la perspectiva de género, bueno, las relaciones laborales en general tienen que ser compatibles con la perspectiva de género, y esto es adoptar las medidas que promuevan la igualdad y erradiquen la discriminación en base al género. ¿Pero qué significa esto? Ya, como que tampoco dice mucho. Entonces, tenemos que entender en un concepto más amplio qué es lo que significa perspectiva de género. Y para eso podemos encontrar miles de definiciones, pero acá podemos usar una, que es evitar discriminación, ¿pero qué? Esto es lo importante, teniendo en cuenta, es decir, ponerse unas gafas para analizar esto con ciertos ojos, donde tengamos en cuenta las construcciones culturales de nuestro contexto, de nuestra sociedad, de nuestro país, la estructura de las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Nuestra realidad no es la misma que la realidad de algún otro país en cuanto a las construcciones culturales y de las relaciones entre hombres y mujeres. Y eventuales, también analizar con estas gafas, ¿cierto?, eventuales contextos especialmente peligrosos, ya como la violencia contra ella. Relaciones asimétricas de poder, analizarlas y determinar condiciones de vulnerabilidad. Esto también va a variar de una empresa o de una institución pública a otra. Ya hay lugares de trabajo donde las mujeres están más expuestas por el trabajo que hacen, o donde hay una cantidad de mujeres muy menor y también están más expuestas a ciertas situaciones, y todo eso va a depender del contexto. Entonces es analizar mi contexto interno en la empresa, interno en la institución, pero también social, ¿ya? Es decir, analizar si efectivamente cuántas jefaturas mujeres tenemos, por ejemplo. Y bueno, ¿y esto a qué se debe? Hacer un análisis respecto de la perspectiva de género, mirar toda nuestra regulación con estos ojos, con estos lentes. Vamos. Ya, respecto del contenido de la ley, acá hay otra cosa igual interesante, y es que existía una eterna disputa respecto de cuáles eran los actos constitutivos de discriminación en materia laboral. Y el Código del Trabajo hacía una enumeración, ¿ya? Pero no terminaba con un coma entre otros, ¿ya? Sino que detallaba conductas particulares de discriminación por género, por edad, ¿cierto? Por condición sexual, etc. Y la última, punto final. Entonces aquí hubo una discusión, sobre todo en tribunales eternas, sobre si esas eran las únicas conductas, ¿cierto?, de discriminación, y finalmente esta ley le pone punto final a esa discusión, señalando cualquier otro motivo. Ya, dentro de lo que todos y todas seguramente ya conocen, que es que trae aparejada la obligación de incluir en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad un protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y la violencia. En caso de empresas que no estén obligadas a tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, es decir, de menos de 10 trabajadores, van a tener que igual construir el protocolo. No tiene reglamento interno, pero sí va a tener que tener protocolo de prevención. Solito. Y los contenidos de este protocolo de prevención, investigación y sanción, la obligación de implementar, incorpora el derecho de los trabajadores a que se implementen medidas de prevención.
¿ya? No es solo una obligación para el empleador, sino que lo constituye como un derecho para los trabajadores. Y, bueno, hay que elaborar este protocolo. Ya todos deberían, el 1 de agosto, haber tenido su protocolo las manos y idealmente antes, ya mucho antes. Las menciones mínimas de este protocolo son estas que están acá. Primero, hay que identificar los peligros y riesgos psicosociales asociados a estas materias, las medidas para prevenir estos riesgos, o sea, yo identifico los riesgos y construyo medidas de prevención. Acá, pasando un dato, que al ir analizando varios protocolos, nos dimos cuenta que las empresas en su mayoría cumplieron con la identificación, con que esto va a ocurrir. Ya nosotros vamos a identificar los riesgos, nos vamos a juntar una vez cada cierto tiempo, ¿cierto? Con el comité paritario, con la comisión aquí y allá, y vamos a identificar los riesgos psicosociales, los vamos a volver a evaluar y en base a eso vamos a implementar medidas de prevención, vamos a tener un manual, pero resulta que los riesgos existían de antes. Entonces debieron haberse implementado medidas de prevención concretas en base a la matriz de riesgos actual también. Y ahí hay un vacío. ¿Ya? Bueno, también medidas de información y capacitación sobre los riesgos. Tenemos esta matriz, ¿cierto? Y yo tengo que informar a las y los trabajadores y tengo que capacitar ya sobre estas medidas. Tienen que saber cuáles son las medidas preventivas para todos cooperar también hacia allá. Y tienen que ser medidas específicas según la naturaleza de los servicios, no son las mismas para todos los contextos de trabajo. Además, esto tiene que incorporar la privacidad y la honra en los procedimientos de investigación. Ya. En base a la información, van a tener que informar obligatoriamente cada semestre los empleadores. Es decir, puede parecer reiterativo, pero no, porque la planta o los trabajadores y trabajadoras van rotando, hay trabajadores nuevos, ¿cierto? Hay otros que salen, estas cosas se olvidan, por lo tanto, semestralmente yo tengo que informar. Bueno, está el reglamento del suceso también sobre la materia y tiene que esto todo obedecer a ello. Hay ciertos principios para el protocolo que tienen que regir, ya que es ser confidencial todo el proceso, es la celeridad, por eso se plantean ciertos plazos más acotados, la perspectiva de género. El reglamento del ministerio entrega ciertas directrices y tenemos un procedimiento mínimo. Ya en general los empleadores se quedaron como con este procedimiento mínimo, algunos le pusieron un poquito de más, pero tenemos una denuncia por escrito o también verbal. Pero el proceso tiene que ser levantado, registrado. Por lo tanto, si es verbal, va a tener que levantarse acta. Se recibe la denuncia. El empleador, ¿qué hace? Toma medidas de resguardo para ese trabajador. Y, bueno, si es que la denuncia llega a la inspección, puede solicitar estas medidas en el plazo de 2 días al empleador. Vamos ahí. Ya. Hay muchas preguntas respecto de esto. Bueno, ¿cuáles son las medidas de resguardo? O sea, ¿qué es lo que en realidad podría hacer el empleador? Hay algunas cosas que vienen de antes. Pero se mencionan acá, ¿cierto? Ahora está la obligación de tomar estas medidas, presenta la denuncia. Y de manera inmediata, ya eso es muy importante. Y además, considerando la gravedad de los hechos, la seguridad del denunciante y las posibilidades que se podrían derivar de las condiciones de trabajo. Dentro de ellas, las medidas a adoptar podrían considerar la separación de los espacios físicos, que eso ya pasaba, pero regularmente quien salía para afuera era el denunciante, ¿cierto? No sacaban al jefe acosador, sino que me tiraban a mí para otro turno, que nadie, ¿cierto? Con nadie, medio sola, en fin. Bueno, la redistribución del tiempo de la jornada. Los cambios de turno, acá proporcionar a la persona denunciante atención psicológica temprana, y esto es una novedad igual que trae la ley, ¿cierto? Que esta atención psicológica temprana se va a hacer a través de las mutualidades.
Vamos a ver cómo va a funcionar. Yo sé que acá nuestro expositor va a andar en eso, entonces no me voy a explayar más allá, más allá. Vamos. Ya. La investigación interna o la remisión a la inspección del trabajo, bueno, se tiene que hacer en 3 días. El plazo máximo de investigación van a ser 30 días. Ya, ojo con este plazo porque después vamos a ver que el plazo para revisar el informe de la ADT también son 30 días. Ya, hay un efecto bien importante si es que no cumple con ese plazo la ADT, ahí lo vamos a ver, pero la tutela por vulneración de derechos fundamentales, que es la acción judicial que canalizaba un poco las conductas de acoso, su plazo no cambia y son 60 días hábiles. Entonces, acá hay que aclarar algo igual que es importante y que me lo han preguntado en más de una oportunidad. ¿Esto es en escalada? No. ¿Ya? Y esa es otra crítica a la ley. La ley no conecta a los procesos, ya no hay una innovación, se limita a el proceso interno y algunas consideraciones para la inspección del trabajo. Pero no conecta. Entonces, yo puedo seguir eligiendo empezar en la denuncia interna o empezar en la dirección del trabajo o irme directo al tribunal de forma independiente. Pero si yo quisiera pasar por las 3 etapas y cada instancia ocupa su máximo de plazo, ¿cómo yo me quedo sin plazo para presentar mi tutela en el tribunal? Así que hay que estar bien atento con eso. La investigación interna, claro, va a ser por escrito, siempre tiene que quedar constancia de ella, de registro del proceso, reservada sí, y tiene que garantizar que las 2 partes sean oídas, ¿ya? Y acá remito, una vez que tengo el informe, remito a la inspección para que ésta se pronuncie en 30 días. Y acá está la crítica, el peligro, ojo, ojo, ¿cierto? Se entiende válida la conclusión del informe, si es que la ADT no se pronuncia en los 30 días. Y eso puede ser, bueno, bastante bueno diríamos nosotros, si es que la denuncia se concluyó a favor de nosotros. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si el empleador determinó que no hubo acoso sexual o laboral? ¿Qué pasa, cierto, con esa situación? Hasta ahí llegamos. O sea, ¿se va a validar esa conclusión? No sabemos si es que se pensó también como este efecto. Con el informe se deben aplicar medidas dentro de los 15 días posteriores a su recepción a más tardar. ¿Ya? Medidas. Hay que aplicar medidas, ya no estamos hablando de las preventivas. Acá estamos hablando, ¿cierto?, de las medidas. Constatado el hecho, constatado el acoso o el acoso laboral, sexual o la violencia. Y bueno, en caso de despido, acá hay un cambio y se puede demandar y ahora va digamos, la persona, el trabajador que respecto del cual se determinó que acosó, ¿ya? Va ahora a tener que rendir prueba, se altera el orden de la prueba para desvirtuar los antecedentes del informe. Antes, no sé si alguien acá de los presentes no sé, tuvo una causa de despido por acoso, ¿ya? Esas causas casi no existen. Los empleadores no despiden por un trabajador, porque un trabajador acosó, ya sea laboral o sexualmente. Prefieren despedir por necesidades de la empresa, porque tenían una carga, una mochila tan grande respecto de probar que ese trabajador realmente acosó. Y el riesgo, bueno, y el temor que siempre tienen, que el derecho al trabajo es pro trabajador, que ahí siempre es algo para atrás, ¿cierto? Bueno, esta causal no se ocupaba. Entonces, no ocupaban esta vía para poder sacar a un trabajador realmente acosador. Y porque además el recargo asociado en dinero, digamos, de la indemnización que tendría que pagar aparte de los años de servicio, si es que se llegara a declarar que en realidad despidió mal, no cumplió, ¿cierto?, con acreditar que el trabajador era un acosador o no, era muy alto, ya era muy alto. Entonces, no se usaba. Y para un poco bajarle el peso a ello, es que se ahora altera el orden de la prueba y es el propio trabajador acosador, ¿cierto?,
o acosadora va a tener que rendir su prueba para desvirtuar estas conclusiones. Ya, y acá vamos con las cuestiones específicas del sector privado. En general comparten los mismos principios, hay varias cosas que se repiten, pero hay cuestiones particulares que es necesario conocer. Bueno, también hay nuevas definiciones, las mismas nuevas definiciones y generalidades. Se mantiene la remisión del estatuto administrativo al Código del Trabajo, ¿ya? En las letras L y M del artículo 84, incorpora esta nueva definición de acoso. ¿Y cuáles son estas, en el fondo, remisiones? Es que en el fondo cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios se considerará como una acción de este tipo, el acoso sexual, entendido los términos del artículo 2 del Código del Trabajo. Entonces se conectan con el Código del Trabajo desde el Estatuto Administrativo. Y también realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que, ¿cierto?, dispone el artículo 2. En la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado se prohíben estas conductas como contenido del correcto ejercicio de la función pública. Ahí se enmarcan, ¿ya? Además, se agregan como casos de faltas graves a la probidad. Ahí también se enmarcan estas conductas. ¿Dónde las vamos a situar? Como faltas graves a la probidad. Y también se establece el deber general de prevención, de investigación y sanción como regla general. También tiene que contar con el protocolo de prevención. Dentro de esta obligación de implementar el protocolo, hay también las menciones mínimas que son simplemente las mismas que ya identificamos para el sector privado. Ya no me voy a detener en eso porque son exactamente las mismas. Ya, la misma obligación de informar de forma semestral, no solamente de los canales de denuncia, sino que también, ojo aquí, de las instancias estatales relacionadas a los hechos que se denuncian. Por ejemplo, si el empleador identifica que este hecho podría ser constitutivo de delito, tiene que decirle dónde denunciar y cuál es el canal de la denuncia. Entonces, tiene que tener preparado esta información y estos canales y los tiene que informar semestralmente a sus trabajadores, y a todos los canales, las instancias estatales para denunciar. También establece la aplicación de los artículos 90A y B en este tipo de denuncias. ¿Y qué es lo que señalan estos artículos? Garantías para los denunciantes. Y acá hay un plus o una estrellita para el sector público, porque se señala que las garantías para los denunciantes son mejores para el sector público que para el sector privado. Se ha señalado también que esto hace la diferencia con el sector privado, es decir, que no tenemos una garantía, o esta ley, pudiendo haber aprovechado el espacio, el momento, ¿cierto?, dejó igual de lado una especie de ampliación de la indemnidad de los trabajadores en atención a no otorgar para el sector privado algunas medidas que pudieran haber ampliado, por ejemplo, la indemnidad que ganan cuando denuncian a la inspección del trabajo, ¿ya? Hay un derecho de indemnidad que los protege cuando hay una denuncia a la inspección del trabajo, cuando son testigos en un juicio, ¿cierto? En fin. Bueno, acá tenemos garantías especiales para el sector público. Primero, no van a poder ser objeto de medidas disciplinarias de suspensión o de destitución desde la fecha en que se reciba la denuncia, ¿ya? Y hasta la fecha en que se resuelva. No van a poder ser trasladados de localidad o de la función que desempeñan sin su autorización. No van a poder ser objeto de precalificación anual si el denunciado, ¿cierto?, fuese su superior jerárquico. Y eso es bien positivo. Bueno, y también el 90B establece el contenido mínimo de la denuncia, lo típico, la identificación del domicilio del denunciante, la narración de los hechos, más o menos el marco general que debe tener toda denuncia para que, ¿cierto?, surta efecto. Acompañar antecedentes, en fin. Vamos.
introduce esta ley modificaciones al procedimiento sumario administrativo. Ya tenemos los mismos principios básicos, se establece la posibilidad de iniciar de oficio el procedimiento en caso de atentados contra la vida o la integridad física, ya no psíquica, pensado en la violencia del trabajo. Se elimina el plazo de 5 años de inhabilidad para ingresar a la administración, si así lo define el fiscal. Esto también es bien criticado, ¿ya? Es decir, hay una inhabilidad que se genera asociado, ¿cierto?, a una conducta de este tipo u otras en general. Pero acá se le da la facultad al fiscal de que si se constata, ¿cierto?, esta figura de acoso, o de acoso, sí, le quite la sanción de que se inhabilite para ingresar a la administración, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas conductas tienen un tratamiento distinto respecto de esto? Y ahí la crítica también que se hace es que, bueno, voy a tener acosadores dando vueltas por la administración pública en diferentes servicios, ¿cierto? Bueno, va a depender un poco del fiscal. Se establece como vulneración grave de probidad para proceder a la destitución. Es como yo les explicaba cómo se va canalizando, cuál es el encuadre de este tipo de conducta. Bueno, se introducen también mecanismos de participación del denunciante víctima, ¿cierto? Hay un reconocimiento general, bueno, de aportar antecedentes, conocer el contenido desde la formulación de los cargos, ser notificados e interponer recursos. Bueno, misma fórmula, también tenemos notificar al denunciante y la posibilidad de reclamación de ilegalidad ante la Contraloría. Y acá tenemos algunos casos. Por ejemplo, en caso de desestimarse la instrucción de un sumario por parte de la autoridad, notificación 5 días, envío a Contraloría 10 días. ¿Ya? Y ahí más o menos se enuncian como los casos y los plazos de notificación. Y traspasar esto ya a Contraloría. Casos en que se proponga el sobreseimiento y se acepte por la autoridad. La absolución o la medida disciplinaria, el sobreseimiento, la absolución, la medida disciplinaria contra el primer nivel jerárquico y observaciones en casos de nuevos cargos, 3 días. Ya, acá tenemos también que ahora la designación va a haber una preferencia, ¿cierto?, por un fiscal con formación en materias de prevención, investigación y sanción del acoso de género o derechos fundamentales. Esto es para el sector público o privado, solo que la figura no se denomina como fiscal en el sector privado. Y lo han preguntado hartas veces, esto no es una obligación, sino que es una, en el fondo es intentar o es una preferencia porque la persona, ¿cierto?, que va a investigar tenga formación en estas materias. Como organizaciones sindicales tenemos que tender a que si hay personas formadas, bueno, usted tenía, ¿cierto?, si tiene una que está formada versus la otra que no, abogar porque se cumpla el objeto de la ley en base a esta persona que esté más capacitada. Y también tiene obligación de medidas de resguardo, ya la separación física, atención psicológica temprana, lo mismo que ya dijimos en realidad respecto del sector privado. Y bueno, respecto de la vigencia, ahí volvamos hacia atrás, ya, la duración del procedimiento y hasta que esté afinado, estamos hablando de las medidas de resguardo. Vamos. Modificaciones, también seguimos con el procedimiento sumario, el sobreseimiento, la absolución o medida disciplinaria contra el primer nivel jerárquico, están sujetos a toma de razón. Y bueno, en este tipo de casos, el plazo especial para adoptar estas medidas son 20 días desde el vencimiento del plazo de la instrucción. Ya, municipalidades en particular, si acá tenemos, digamos, trabajadores, trabajadoras municipales, también la aplicación de cambios en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado sobre la función pública y protocolos de prevención, ¿cierto? También aquí
tiene aplicación. Reitera la lógica de modificaciones del estatuto administrativo, la misma lógica, mismos cambios en los procedimientos disciplinarios en general. 20 horas. Ahí nos están informando de que... ya, perfecto. Y cambios puntuales. Acá es donde está el meollo del asunto para los trabajadores y funcionarios municipales. En caso de denuncia al alcalde o alcaldesa, concejal o concejala, jefaturas que dependen del alcalde o alcaldesa, se deben poner en conocimiento de la Contraloría General de la República dentro de 3 días para que lleve el procedimiento. Ojo, ¿ya? Entonces lo externalizamos en estos casos particulares. Sabemos por qué, ¿cierto? ¿Cierto? Porque la idea es como mayor imparcialidad, en fin. Responsabilidad por estos hechos es causal de cese del cargo del alcalde y del concejal o concejala, alcalde o alcaldesa. En caso de el alcalde o alcaldesa, el requerimiento de al menos se va a necesitar el requerimiento de al menos un concejal al tribunal electoral. Y en caso de los concejales o concejalas, el requerimiento de alcalde o alcaldesa o de un concejal también. Ya. Eso es, estimados y estimadas, el contenido duro. Es harta información. Podríamos haber estado aquí unas 2 horas más comentando los riesgos psicosociales, las medidas de prevención, en fin, pero tenemos que ir por parte y lo que más nos interesa es aportarles un poco de lo que el ojo crítico, ¿cierto? Que la Defensoría Popular de las y los Trabajadores siempre trata de aportarles a las y los dirigentes, a las y los trabajadores, y para eso nuestro presidente, ¿cierto?, les va a entregar esa información. Hola, hola. Vuelvo antes de darle, y súper rápido para darle el pase a José, porque ya estamos bien, bien atrasados. Creemos que existen varios problemas en el fondo. Existen problemas de técnica legislativa, algunos de hecho se apuntaban en el chat. Hay remisiones, por ejemplo, en el sector privado, o sea, público, perdón, a reclamaciones que no existen. Habla de la reclamación del artículo 137 cuando, o sea, no contiene una, habla de 140 y de 137 cuando no están ahí. Hay problemas de idealismo jurídico en torno a los plazos en el sector privado, donde más se ve esto, ¿cierto? Esta idea de 30 días para reclamar los informes, 30 días para que los pueda revisar perdón, 30 días para que los pueda revisar la ADT, con la posibilidad de que esas conclusiones queden como consagradas, ¿cierto? Y sean base para eventuales medidas. Eh, lo mismo con esta tensión entre la idea de ciertos procesos más rápidos, pero la introducción de muchos mecanismos de reclamo ante otros organismos, sobre todo en Contraloría por un lado o la Inspección del Trabajo por el otro, pero creemos que lo importante, más allá de eso, de nuevo, de los problemas de técnica legislativa, de los problemas de idealismo jurídico, si se puede denominar de alguna forma, son los problemas de fondo, es que no comprende la figura del acoso, no entiende que los lugares de trabajo están atravesados, ¿cierto?, por dinámicas de poder, y por tanto van a existir ciertos conflictos, y lo que hacía la figura de la cosa es que delimitaba cuáles eran permitidos y cuáles no, y lamentablemente hoy día se nos desfigura como el escenario, no para no, y esto no es una crítica en torno a no querer, ¿cierto?, tener espacios de trabajo más sanos, sino a poder mejorar en el fondo, ¿cierto?, el problema que radica, ¿cierto?, en la violencia del trabajo. Eh, no se hace cargo de cuestiones como procedimientos deficientes, como lo son los acosos laborales, o sea, perdón, los procesos sumarios, ¿cierto?, que son procesos decimonónicos, ¿cierto?, de otro siglo, que no contienen elementos básicos de un debido proceso. Lo mismo cuando hablamos de procedimientos del sector privado, donde la persona, el ente interesado, como lo es el empleador, el que está permitiendo que se generen conductas de acoso, ¿cierto?, o de violencia, o de acoso sexual, claramente tiene un interés en torno a lo que se determine, porque ahí está también en juego su como cuidado o no de las y los trabajadores, ¿ya? Y creemos que además hay otros problemas, ¿no? No se modifica la definición de acoso sexual, que ya estaba muy criticada por ser muy restrictiva, por no permitir el avance, ¿cierto?, hacia la correcta denuncia y tratamiento eh, como de este tipo de conductas. Restringe, por ejemplo, la figura de la violencia respecto de lo que establece el Convenio 190, y lamentablemente se instala una idea,
¿cierto? Cultural sobre el fin de la violencia del acoso, y esas son palabras textuales, ¿cierto?, de autoridades a propósito de esta ley, que es incompatible con los mecanismos que establece la propia ley. Y eso es complejo. Sin embargo, creemos que aquí hay un posible resultado. Si estos van a explotar las denuncias, van a ser más lentas, menos efectivas, eh, va a aumentar entonces la judicialización, lo que va a traer además aparejado mayores tiempos de tramitación sin certeza de mejores resultados. Entonces, lamentablemente se genera un caldo de cultivo para, de nuevo, mayores denuncias, mayor tiempo, mayor exposición y eh, revictimización de los funcionarios, de los trabajadores y trabajadoras, sin que necesariamente eso traiga aparejado mejores resultados ni mayor defensa, ¿cierto?, de los derechos fundamentales de la y los trabajadores. Eh, Sin embargo, y para no irnos como con puros problemas, ¿no? Creemos que esto, que es un problema de la ley, es también lo que tenemos que, como, en lo que tenemos que avanzar. Creemos que el cambio cultural que se ha dicho mucho, ¿cierto? O el impulso que genera en los trabajadores y trabajadoras, o sea, de hecho, tener a 111 participantes en una escuela sindical, no solo dirigentes sindicales, ¿cierto? Sino que trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias, da cuenta de un interés sobre estos temas, da cuenta de que es una preocupación el bienestar en el trabajo. Entonces es importante para las organizaciones, para los trabajadores, aprovechar este impulso y hacernos cargo desde nuestras organizaciones de la salud en el trabajo. Y aquí rescatar algunas cuestiones de los modelos italianos obreros de los años 60 o incluso de los nacimientos del sindicalismo en Chile, ¿cierto?, que se preocupaba por las contingencias relacionadas a la salud, tomar la salud como un problema sindical. El lema como de los 60 era de estos modelos de los obreros italianos era: la salud no se vende, la salud no se delega. Y eso es interesante. No, nuestra propuesta es obviamente verificar que se realicen bien los protocolos, que los protocolos contengan efectivamente todas las medidas de prevención, que se implementen los mecanismos de denuncia, que sigan sus cursos, ¿cierto? Que se respete la nueva legalidad, pero eso es una parte mínima de lo que nosotros creemos que las organizaciones tienen que abocarse, ¿cierto? La salud no se delega, de nuevo, no se vende, la salud es un problema sindical. Y por eso no hay que ser meros operadores de los sistemas. No queremos que nos transformemos las organizaciones en meros lectores de las denuncias, revisarlas en torno de ortografía o redacción, sino que ir más allá de eso. Cómo la organización se pone como bandera de lucha, ¿cierto?, la salud en el trabajo. Y eso importa con una cuestión que es esencial. Lo productivo también es un factor. En general, la ley Karin y como todo este revuelo nos habla mucho en torno como a las subjetividades, ¿no? Como a la idea de el acoso, como el maltrato, como las malas palabras, como ese tipo de acción. En general uno lo lleva hacia allá. Nosotros creemos que el problema del malestar en el trabajo también es productivo. Cuando no sé, cuando las plantas no están provistas y tengo que yo hacer la pega de dos o tres personas o no tengo claridad en mis funciones, eso es caldo de cultivo para malestar en el trabajo. Cuando me hacen trabajar muchas horas de la jornada, eso también genera malestar en el trabajo. Y todas esas cosas, y preocuparse de esas cosas, es igual de importante también que las conductas obviamente preventivas en torno a los riesgos específicos o los elementos que se puedan dar respecto del acoso, ¿cierto?, sexual, laboral o la violencia en el trabajo. Entonces, para nosotros, la apuesta es recoger esto que está tan en boga y canalizarlo por una preocupación real y una bandera de lucha real de las organizaciones sindicales en torno a la salud en el trabajo. Eh, Creemos que esa es como la propuesta y además en lo concreto, ya ahí para finalizar y darle el pase a José, no nos acostumbremos a la violencia, identifiquemos cuáles son las formas de acoso laboral y los estadios de avance para definir los mejores caminos posibles. Incentivemos desde el sindicato y las organizaciones conductas protectoras, conductas preventivas, canales de comunicación, revisión de casos, ¿cierto? Reforcemos la cultura sindical libre de violencia y, en el fondo, pongamos como bandera de lucha la salud en el trabajo. Para ir ahondando más, incluso en los elementos en torno a la violencia en el trabajo, dejamos en esta segunda patita de la presentación a José. Así que toda tuya la palabra. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Quiero saber si se escucha bien. Sí, se escucha fuerte y claro. Ya.
Igual voy a compartir una presentación que preparé para más o menos hacer una ponencia de alrededor de unos 15, 20 minutos, que fue más o menos lo que coordinamos previamente con Constanza y con la gente de la Defensoría Popular de los y las Trabajadoras en el inicio de esta escuela sindical. Así que si me dan un tiempo para buscar la presentación y poder presentarla. La estructura de mi presentación va a consistir en un primer momento donde voy a dar la palabra a un estudiante que invité, un estudiante de psicología de tercer año, en donde él va a leer preparó un pequeño manuscrito bastante breve, eh, dando relevancia un poco porque es importante desde el punto de vista no solamente del ámbito del derecho, sino que avanzar en el abordaje psicológico de las consecuencias y la prevención en temáticas de violencia en el trabajo. Así que va a partir Mauricio Becerra y luego voy a realizar mi presentación yo. Voy a, voy a dejar la presentación mientras Mauricio va a hacer lectura del documento que preparó. Así que espero que lo escuchen con mucha atención y obviamente les parezca bien y adecuado, porque creo que un incentivo bastante positivo que lo y las estudiantes se involucren en este tipo de actividades. Buenas noches, como ya me presentó el profesor, soy Mauricio, un estudiante, y vengo a brevemente a dar una introducción a su charla. Como ya hemos visto durante esta iniciativa, el día 1 de agosto entró en vigencia la Ley Karim. Esta normativa pretende transformar de raíz la forma en que se aborda el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Diversos estudios han señalado que en nuestro país un alto porcentaje de trabajadores ha experimentado algún tipo de acoso en su lugar de trabajo. Es por esta razón que es sumamente importante que los diferentes actores del ámbito productivo nacional se comprometan con la prevención y la erradicación de todo comportamiento de violencia en el trabajo. Conceptualizando un poco, el acoso laboral es una conducta discriminatoria que atenta contra la dignidad de la persona afectada, creando un entorno intimidatorio y humillante. Se manifiesta a través de comportamientos repetitivos o en algunos casos de un solo acto. En este sentido, la ley Karim viene a reafirmar lo último, ya que considera ahora que solamente basta una conducta para constituir el acoso laboral. Esta conducta o estas conductas, que también se conocen como mobbing, generan un sufrimiento psíquico en las dimensiones afectivas, relacionales e incluso cognitivas de la persona afectada. Debido a esto, las víctimas requieren el apoyo psicológico oportuno para enfrentar las consecuencias psicosociales de la exposición a la violencia. Cuando no reciben aquel apoyo y los riesgos ocupacionales que originaron la violencia no se reducen o se eliminan, las víctimas pueden recurrir a comportamientos autolesivos o, en el peor de los casos, destructivos, como puede ser el suicidio. Entre las conductas móviles más frecuentes encontramos dos categorías: los ataques dirigidos a las personas y al trabajo. Entre los ataques dirigidos a las personas podemos ver comportamientos que se dirijan a impedir que la víctima se comunique y se exprese de forma adecuada y libremente con los otros. Por ejemplo, gritarle o interrumpirle cuando habla. También ciertos comportamientos dirigidos a aislar socialmente a la persona. Y entre los ataques dirigidos al trabajo se involucran aquellas acciones que desacreditan profesionalmente a la víctima. Por ejemplo, la crítica exagerada a sus más mínimos errores o defectos, despreciando el trabajo realizado. También el asignarles tareas insignificantes o inferiores a su capacidad laboral, o por el contrario también tareas muy difíciles que requieren de una expertise o una competencia mayor a la que posee. Además, se considera el no transmitir o no permitir el acceso a la información necesaria para realizar su trabajo de forma satisfactoria. Desde este sentido y desde la psicología organizacional del trabajo, es importante una acción de concientización sobre los factores que estén asociados a que estas situaciones de violencia en el trabajo emerjan, puesto que ayuda a la identificación y al posterior abordaje de estos problemas antes de que escalen. Finalmente, se invita a que los sindicatos y gremios se involucren en estas acciones, preferiblemente trabajando en tres niveles de prevención. Tenemos el nivel primario, donde se previene el riesgo antes de que ocurra; el nivel secundario, donde se previene el daño ya ocurrido; y el nivel terciario, para limitar el impacto negativo de este daño provocado. Algunas sugerencias de acción podrían ser la promoción de un clima laboral libre de violencia, que sería una intervención a nivel primario, o que los sindicatos puedan establecer mecanismos de apoyo para trabajar en la reintegración laboral de las víctimas, que sería como un abordaje terciario.
Para contribuir en aquello, a continuación dejo con ustedes al profesor José Matamala, quien nos presentará el tema violencia laboral, factores relacionados. Ruego que cualquier consulta puedan escribirla en el chat de la sala y yo me encargaré de registrarlas y presentarlas con el profesor. Espero que la ponencia sea muy provechosa para ustedes y muchas gracias. Bueno, agradezco entonces a Mauricio que preparó esta introducción al tema. Si podemos volver a la primera diapositiva, bueno, yo titulé mi presentación sobre el fenómeno de la violencia laboral y algunos factores que están relacionados. Bueno, como decía Mauricio, yo soy de profesión psicólogo, soy profesor en la Universidad Santo Tomás y me encuentro en la sede de Los Ángeles dentro del área de la psicología del trabajo y la organización. En particular, yo he venido desarrollando ya una trayectoria de investigación e intervención en la materia de la violencia laboral de hace ya bastante años. Recuerdo que hace un tiempo atrás, digamos, hasta el 2016, también participábamos con distintos profesionales en escuelas sindicales y uno de los temas ya, yo diría, 2010, 2014, muy relevante que tenían los sindicatos dentro de las escuelas sindicales era la preocupación de la salud en el trabajo y dentro de esa área estaba lo que concernía la violencia en el trabajo. Bueno, a propósito entonces de esa experiencia, obviamente en la carrera de investigación me he ido enfocando en el ámbito de la violencia laboral y preparé entonces esta presentación relevando algunos de los factores que están relacionados con la violencia laboral desde el punto de vista de lo que la evidencia científica nos ha venido señalando desde que Heinz Lehmann, un psicólogo sueco, con un célebre artículo en los años 90, empieza a dar cuenta de cómo viene a manifestarse el tema de la violencia en el trabajo, hasta más o menos en la actualidad, cuando ya hay distintos modelos o enfoques que tratan de comprender por qué la violencia surge en el trabajo, cómo se manifiesta y cuáles pueden ser algunas consecuencias, tanto para los y las trabajadoras como para las compañías. Bueno, si se puede avanzar entonces la diapositiva hacia la 2. Creo que en esto reparé bastante en lo que comentaba Mauricio. En general, la violencia en el trabajo la podemos comprender como cualquier acción o incidentes o comportamientos que se aparten de una conducta que pueda ser razonable en el ámbito de las organizaciones, donde las personas pueden resultar agredidas, amenazadas, dañadas y heridas en el curso o resultado directo de esta exposición. En particular, la violencia en el trabajo la vamos a entender de dos formas en función del grado de relación que puedan tener las personas, tanto las personas que participan del entorno de trabajo como con los clientes, usuarios que, digamos, hacen uso de la organización. En primer lugar, la violencia en el trabajo o violencia en el lugar de trabajo es aquella que tiene lugar entre los trabajadores, incluyendo los directores, supervisores, ¿ya? Y la violencia externa sería aquella que ocurre en el lugar de trabajo, pero con personas que pueden estar presentes en el lugar, digamos, de trabajo. Ya, esta es una de las cosas que incorpora la ley Carin y que Capelli y Di Martino, que son investigadores que trabajan en la OIT, ¿verdad? La Organización Internacional del Trabajo, ya que es un libro clásico, venía más o menos detallando esto de los años 2000 en adelante. No podía ser solamente comprendida de manera restrictiva el ámbito de la violencia en el lugar de trabajo, sino que tenía que incorporar estos elementos de la relación de actores que no necesariamente son, digamos, como entre comillas, colegas o son trabajadores dependientes de las organizaciones, sino que también involucrando a los clientes. En función de estos dos componentes, la violencia laboral se comprende, y acá las mutualidades en general lo organizan de esta manera, en el grado de relación entre las partes involucradas en el hecho de la violencia laboral. Pero tenemos la violencia laboral tipo 1, la violencia laboral tipo 2 y la violencia laboral tipo 3. Cada uno de estos tipos, digamos, va creciendo en el grado de relación entre las partes involucradas. Ya. Por ejemplo, el grado 1 tiene que ver con donde en general las personas que viven la situación de violencia no tienen casi ningún grado de relación laboral o con la parte, digamos, usuaria de los servicios. Por ejemplo, puede ser que ocurra un asalto, un ataque a la compañía y que no tenga ninguna relación de clientelar o de usufructo, digamos, de la compañía. Luego de eso ya la violencia va avanzando
aumenta un poco el grado de relación y entonces pudiera hablarse de que, digamos, pudieran haber algunas personas que a expensas de utilizar el lugar de trabajo pudieran realizar algunos comportamientos hostiles o de daño hacia las personas. Ya esto en general podríamos mencionarlos como muy bien decía José y también decía Mauricio, con, por ejemplo, los clientes, los usuarios de algunos servicios. Y la violencia laboral tipo 3 finalmente sería la que, eh, a propósito de las relaciones más inmediatas entre trabajadores o con los supervisores directos. Avancemos un poquito para ser un poco más rápido en la presentación. Acá hice un pequeño esquema para que vayan comprendiendo un poco el avance, el recorrido sobre la conceptualización del acoso, la violencia en el trabajo. En general, desde el punto de vista de la psicología, la, la comprensión de los factores que pueden estar relacionados con la aparición de la violencia en el trabajo partieron siendo explorados como una dinámica conflictiva entre las partes, digamos, un problema principalmente relacional, ya entre víctimas y victimarios, ya entre perpetradores y objetos de estas conductas de acoso. Por ejemplo, si uno revisa los trabajos tempranos de, como les decía, Lehmann, que es uno de los referentes como de los primeros momentos del estudio de este fenómeno. Él se basa en estudios como principalmente de la etología, de observaciones de, principalmente creo que eran gansos los que observaba con Ralph Lauren, y descubrió que a partir de ciertos comportamientos de manada se organizaban estas especies para atacar a otros, ¿verdad? Y buscando como el abandono de los lugares y de los hábitats, ¿verdad? Toma ese concepto, entonces empieza a analizar que esto ocurre en las compañías y empieza a tratar de pensar, bueno, ¿por qué puede suceder esto? Y lo atribuye como a dos factores, principalmente en esto los años 90 y a propósito de alguna influencia en los años 70. El tema del estrés era un fenómeno de extrema preocupación en los ámbitos de las organizaciones, principalmente asociados porque el estrés en el trabajo es uno de los mayores predictores de patologías laborales. Entonces empieza a atribuir que los factores que pudieran explicar la violencia en el trabajo estarían relacionados con el estrés y con un conflicto exacerbado dentro de la organización que no tiene resolución adecuada dentro de él. ¿Qué es lo que buscaría en estos primeros momentos la violencia en el trabajo, el acoso laboral? Sería buscar que lo y las trabajadoras que son objetos de violencia abandonen la organización, es decir, abandonen el mercado del trabajo. Esta es una cuestión que es sumamente importante porque una de las cosas que ocurre con la exposición a la violencia del trabajo, como la violencia que viven las víctimas es tan desestructurante, las personas empiezan a transitar, decía Lehmann acá, por ciertas exposiciones a eventos críticos, le llama él, que van generando cierta estigmatización, perdón, dentro de la víctima y va causando daños psicológicos tremendos hasta que la persona ya se causa como una suerte de dimisión interior, es decir, que ya la persona no tiene la capacidad o la facultad o la animosidad de poder presentarse a su lugar de trabajo, entonces renuncia a la organización. Posteriormente, ya con algunos aportes en los años 2000, se introdujeron algunos avances importantes en la comprensión de esta conceptualización del acoso a partir de algunos trabajos un poco más clínicos. Bueno, Lehmann hacía algunos trabajos más organizacionales y empezó a darse un poco más de atención a la atención de las víctimas, digamos, de este tipo de fenómenos y fue Marie-France Irigoyen, una psicoanalista francesa, la que empieza a dar como un giro relevante en la comprensión de los factores que pueden explicar el fenómeno de la violencia laboral. Bueno, ella atribuyó el fenómeno de la violencia en el trabajo, principalmente ella trabajaba en el fenómeno del acoso moral, a un factor distinto a lo que mencionaba Lehmann, porque él decía, bueno, hay un conflicto exacerbado porque de repente pueden surgir estresores que hagan que las personas tengan una animosidad negativa frente a otros. Ella dice, bueno, parece ser que hay un conflicto que está soterrado dentro de las organizaciones que no alcanzan su resolución adecuada, lo que explicaría un poco la emergencia de la violencia. Da como un poco una vuelta a la concepción que decía Lane. Y por eso empieza a adquirir en este momento como mucha relevancia esto de que las prácticas comienzan siendo insidiosas, anodinas, medias ocultas, y entonces toma mucho peso dentro de la definición de la violencia este fenómeno de que las prácticas de acoso, de violencia en el trabajo tengan que ser reiterativas y frecuentes en el tiempo. Eso tiene un gran peso porque obviamente influye, por ejemplo, esta discusión que mencionaban acá los colegas que son expertos en temas de derecho del trabajo, porque va a determinar que en efecto los trabajadores para ser considerados objeto de este trato hostil
tienen que exponerse reiteradamente a estas prácticas, ¿verdad? Hoy sabemos que, además de ciertas discusiones dentro de lo que hubo en el campo de la investigación científica, la exposición a la violencia puede ser que ocurra por un hecho particular y puede tener las consecuencias nefastas como si lo tuviera por una exposición reiterada a ella, ¿vale? Entonces, esto es importante que eso lo mencionara porque obviamente viene a también transformar un poco la conceptualización que se venía tomando en cuenta hasta ahora del fenómeno de la violencia. Me cambió la diapositiva, pero bueno. Bueno, y finalmente, bueno, dentro de esta misma década que hay algunos cambios importantes, se empiezan a generar algunos modelos comprensivos del fenómeno de la violencia en el trabajo, y acá se podrían destacar principalmente tres. Me gustaría mostrarle a continuación solamente dos para que puedan ver ustedes cuáles pueden ser algunos factores que ya más están relacionados con la explicación de la violencia. Por ejemplo, acá ya tenemos el modelo interactivo de la violencia laboral de Chapelle y Di Martino, que está en el texto este que le decía Violencia en el Trabajo, el 2006, y empieza a analizar, por ejemplo, cuáles pueden ser los factores que median en la emergencia de la violencia en el trabajo. Por ejemplo, podemos tener algunos factores relacionados con los perpetradores de la violencia, podemos tener algunos factores relacionados con las víctimas, tenemos algunos factores contextuales, que es algo que igual poco se menciona, por ejemplo, algunas transformaciones profundas que se dan en el mercado del trabajo, la desregulación, la precarización del empleo. Hoy en día estamos atravesando una cuarta revolución industrial que supone modificaciones tremendas en el uso de las tecnologías, las maquinarias, lo que impone una transformación profunda en la relación entre los trabajadores y las máquinas, además la forma de gestión del entorno del trabajo. Todos esos factores contextuales también van mediando la aparición de esta emergencia de probabilidad de aumento de la exposición a la violencia del trabajo. Además, hay ciertos riesgos propios de la organización del trabajo, por ejemplo, riesgos ambientales, riesgos propios de la situación de la tarea, por ejemplo, como trabajar solo, trabajar con público, trabajar con personas que están altamente estresadas. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en el sector salud, por ejemplo. Trabajar en escuelas, trabajar con situaciones de especial vulnerabilidad. También hay factores propios de las diferencias individuales, por ejemplo, mencionaba acá Chapelle Di Martino, como la edad, por ejemplo, en un primer momento era sumamente importante. Se empezó a ver que los trabajadores que eran más jóvenes tenían mayor propensión a ser víctimas de violencia en el trabajo. También las mujeres, por ejemplo, el género es un factor determinante. A diferencia, por ejemplo, si ustedes miran los factores individuales de los perpetradores, encontrarán que generalmente el factor de riesgo para ser perpetrador en este momento eran ser varón, tener un historial de exposición a violencia previa y varias cosas. Entonces, uno va mirando y va dando cuenta que el fenómeno de la violencia en el trabajo no solamente se va remitiendo, como en los primeros momentos, un problema entre víctima y victimario, sino que también hay factores de las relaciones interpersonales, pero además factores organizacionales que van mediando la explicación de por qué surgen los comportamientos de violencia en el trabajo. Pasemos a la siguiente. Profesor, eh, respecto a lo que hablaba, quería mencionar un comentario que escribió Patti hace un tiempo. Nos menciona que la ley da para mucha reflexión. Hay muchos empleadores que sienten que si acogen las denuncias pierden poder, entonces es mejor para ellos bajarle el perfil. Quizás esté relacionado con los tipos de liderazgo. Sí, vamos a pasar a eso entonces. El siguiente modelo, bueno, también como les decía, sigue como agregando otros factores de relevancia, ya no solamente sacándole un poco del problema este en que dos personas aparentemente se llevan mal y por lo tanto uno ejerce violencia contra otra, sino que hay factores organizacionales que van mediando sobre esto, es decir, cómo funcionan las organizaciones hoy en día, van propiciando ciertos factores de riesgo de exposición a la violencia en el trabajo. Por ejemplo, puede ser que hayan factores también organizacionales que van haciendo climas de trabajo cada vez más tolerantes a la emergencia de la violencia laboral. Por ejemplo, hoy en día en la investigación, lo voy a mostrar más adelante, se indaga bastante en aspectos de la oscuridad de las organizaciones, donde, por ejemplo, la exposición a ambientes laborales de alta inclemencia, qué sé yo, trabajar en altura, trabajar en las mineras, está altamente relacionado con conductas de incivismo laboral, y el incivismo laboral es un, digamos, fuerte predictor de conductas de violencia en el trabajo. Entonces, hay factores que, como les voy comentando, la propia naturaleza del trabajo, la organización de este, va mediando la aparición de la violencia laboral. Pasemos a la próxima diapositiva. Bien, con esto entonces llego a una de las partes que estaba en la lámina,
que viene, además de toda esta reconceptualización del fenómeno de la violencia, pasando de un problema aparentemente entre eh, dos personas en donde una realiza una práctica hostil contra otra y tiene o no intencionalidad de daño. Estas innovaciones en el campo de la comprensión, donde van agregando factores iniciacionales para comprender la violencia, se van marcando dentro de un avance importante en las investigaciones actuales, donde se va indagando no solamente los factores que van contribuyendo positivamente al desarrollo de las compañías, la empresa y por lo tanto al bienestar de los trabajadores, sino que también cómo además las compañías y las empresas pueden producir lo contrario, es decir, pueden tener consecuencias negativas. Esto dentro de la literatura hoy en día se denomina como la investigación del lado oscuro de la organización, a propósito de esta metáfora de Star Wars, ¿verdad? Con Darth Vader. Y bueno, viene a ser muy interesante que lo podamos mencionar porque varios de los factores que han estado explorados dentro del lado oscuro de la organización están relacionados con la emergencia de la violencia en el trabajo. Sigamos adelante para ir un poquito más rápido. Sé que están medio cansados por la hora, pero bueno. Dentro de la investigación de los lados oscuros, encontramos que las organizaciones pueden tener consecuencias negativas dentro de su operatoria, es decir, en el cumplimiento de su estrategia, en la búsqueda de su objetivo pueden no solamente, digamos, tributar al bienestar y el desarrollo de las personas y por lo tanto de la sociedad, sino que también pueden tener este lado contrario, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser, hacia dónde se dirigen este lado oscuro de las organizaciones? Principalmente, la literatura nos dice que se dirige contra las personas o los miembros de la organización. Ahí encontramos varios aspectos, como por ejemplo el incivismo laboral que les mencioné previamente, que tiene que ver con todas estas conductas que aparentemente no son violentas, pero que sí van contribuyendo a generar un empeoramiento del clima o del ambiente de trabajo. Ahí tenemos aspectos como la rudeza en el trabajo, tenemos la descortesía y la falta de respeto. Otro elemento que también se aprecia en este ámbito tiene que ver con los comportamientos contraproductivos organizacionales. ¿Ya? Hoy en día hay un avance importante en la investigación en el campo de los comportamientos organizacionales que indaga, por un lado, los comportamientos ciudadanos en el trabajo, es decir, cómo los trabajadores y las trabajadoras realizan conductas que están más allá de su descriptor de rol. Por ejemplo, en la empresa uno tiene que cumplir, digamos, las funciones propias de su puesto de trabajo, pero en ninguna parte no exige, por ejemplo, comportarse con otro colega, digamos, de manera con deferencia, digamos, lo que se espera, ¿verdad? Al contrario, eso también se investiga los comportamientos contraproductivos, como por ejemplo los robos, los hurtos que se provocan dentro de los trabajadores, las conductas de desviación productiva, las conductas de sabotaje, y dentro de esta área se investiga también bastante el tema del abuso dentro de los trabajos. Otro ámbito también tiene que ver con el desarrollo de bullying estratégico, y esto es algo que a propósito de lo que decía José, eh, algo que tampoco, bueno, la ley, obviamente como ley trata de hacerse cargo de algo, pero siempre va escapándosele algunas cosas. Y tiene que ver con que obviamente en el cumplimiento de los objetivos de las distintas empresas o inclusive las instituciones del Estado, puede ser que hayan metas que siempre van a tributar, por ejemplo, en periodos de crisis, como bien dicen los empleadores a veces, como a tener mayor propensión a chicotear los caracoles, ¿verdad? Como usar como un poco el látigo, ¿verdad? Entonces, de cierta manera también se investiga de qué manera las organizaciones pueden propender al desarrollo de bullying estratégico, es decir, que evidentemente una empresa y empresarial utilizar la violencia y el acoso y el hostigamiento para conseguir los fines, ¿verdad? Y hay un área que acá, como bien decía Mauricio, tiene que ver con el ejercicio de los liderazgos. Hoy en día, el ejercicio de los liderazgos es un tema que está bastante investigado, sobre todo por su relación con la exposición a la violencia en el trabajo y con la aparición de ciertas patologías mentales. Y dentro de esta área se investiga bastante el liderazgo destructivo, ya que a continuación yo lo voy a mencionar. Y bueno, ahí como ustedes pueden ver dentro del área de este lado oscuro hay comportamiento dirigido contra la sociedad, comportamiento dirigido contra el entorno ambiente, pero para los fines de la presentación nos vamos a enfocar con los elementos que se dirigen a las personas o miembros de la organización, dado esto que estábamos comenzando sobre la violencia en el trabajo. Pasemos adelante. Bien, cuando se va contra los miembros de la organización, podemos encontrar que las organizaciones pueden propiciar el desarrollo de emociones negativas. Acá, como decía José, generalmente la empresa hoy en día con el tema de la felicidad organizacional, el bienestar y todo,
como que aparentemente las organizaciones se ponen esa meta porque encubren que detrás de ella aparentemente las organizaciones pueden producir lo contrario, es decir, muchas emociones de frustración, eh, de pesimismo dentro de los trabajadores, etcétera. Entonces hay un ámbito donde las eh, empresas o las compañías pueden producir emociones negativas y una de las principales hoy en día tiene que ver, por ejemplo, con la ansiedad o inclusive con el desarrollo de estrés o distrés psicológico. Dentro de esto también, como les decía, está el incivismo laboral, que yo les comenté previamente, que son estas conductas que aparentemente no son violentas, pero que sí van como apuntalando el terreno propicio para facilitar conductas cada vez más violentas y agresivas, como lo que les comenté, la rudeza, la descortesía y la falta de respeto. Dentro de ello, como les decía también, bueno, encontramos los comportamientos contraproductivos y dentro de ello, como les mencionaba, dentro de los comportamientos contraproductivos encontramos el acoso moral, sexual y la violencia en el trabajo. Hay otros elementos que van también facilitando, van relacionándose con el aumento de la probabilidad de la aparición de la violencia en el trabajo, por ejemplo, que remiten a distintos riesgos psicosociales laborales, como por ejemplo la discriminación contractual y de género, la facilitación para la elección de liderazgos destructivos, el hecho de que las compañías de pronto se basen en procesos poco transparentes o justos, en, qué sé yo, en la resolución de algunos problemas, conflictos o en el desarrollo de la carrera profesional. Hay una facilidad también dentro de las compañías para aumentar el isostrain, que es un fenómeno que ocurre cuando los trabajadores tienen poca autonomía, tienen alta carga de trabajo y tienen poco apoyo social. En general, esto se puede ver, por ejemplo, hoy en día donde la industria 4.0 quiere avanzar en que los trabajadores puedan ser multifuncionales y operar distintos mecanismos. Obviamente que probablemente esta condición aumente porque vamos a tener menos personas cada vez más aisladas, muy altamente funcionales con distintos tipos de operatorios y mucha carga cognitiva de trabajo, ¿vale? Falta de reconocimiento, por ejemplo, inseguridad laboral y falta de desarrollo de la carrera. Por ejemplo, acá tenemos que hay condiciones contractuales que son relevantes y que van contribuyendo a la exposición a la violencia. Se ha visto, por ejemplo, en trabajo de la profesora Elisa Enzoliaga, que hizo un estudio en 2017 sobre las dimensiones organizacionales, que los trabajadores que tienen una desregulación contractual, por ejemplo, o tienen discriminaciones contractuales, por ejemplo, estos trabajadores de primera, segunda categoría, trabajadores contratistas, trabajadores contratados directos. Generalmente los trabajadores de segunda, tercera categoría tienen mayores probabilidades de exposición a violencia en el trabajo. Hay también fenómenos como la reducción de la planilla o los despidos que se producen dentro de las organizaciones. Generalmente para poder disminuir las plantillas, como le llaman los gerentes de repente el downsizing, por ejemplo, que es esto de básicamente disminuir un poco la plantilla de trabajadores, provoca bastante temor, angustia, ¿verdad? Sentimientos persecutorios entre los trabajadores y eso genera un clima de crisis interna que puede llevar al comportamiento destructivo dentro de los trabajos. Falta rigurosidad en la selección del personal, por ejemplo, esto es un tema que yo creo que es importante de mencionar porque si bien en el ámbito del sector público los sindicatos, gremios, tengo entendido que pueden participar dentro de la selección del personal, en el ámbito privado los sindicatos aparentemente tienen prohibido participar dentro de la determinación de cuáles van a ser los futuros colegas que intervengan en el rubro. Esto es importante porque hoy en día la literatura nos dice que, por ejemplo, la selección de líderes o de jefaturas es muy importante que los rasgos de personalidad oscuros, que son, por ejemplo, maquiavelismo, alta psicopatía, narcisismo alto, sean detectados para prevenir que estemos eligiendo un líder que probablemente se comporte destructivamente con los trabajadores. Entonces, que no sean procesos rigurosos y que no haya una participación un poco más esencial en otros rubros productivos, parece ser que también contribuye a falta de gobernanza en estos ámbitos. Y bueno, vulnerabilidad estrecha económica también tiene que ver que se ha visto que los trabajadores que tienen menor ingreso también tienen mayor posibilidad de desarrollar o exponerse a violencia en el trabajo. Y como decía José anteriormente, también esto de la producción de conflicto y ambigüedad de rol, principalmente donde de pronto los trabajadores ven que tienen, por ejemplo, si tenemos una organización matricial, generalmente tienen dos jefes y puede ser que hayan un jefe que
le dé una instrucción de una manera y otro jefe le dé una instrucción de otra, entonces nos genera un conflicto que es difícil de resolver y va generando cierta dificultad en el ejercicio de la actividad. Y finalmente, bueno, tenemos arbitrariedad en la evaluación del desempeño, en donde de pronto la evaluación del desempeño para evaluar el rendimiento, ¿verdad?, de los trabajadores se realiza de manera arbitraria. Sigamos a continuación, a ver si cuánto ya queda para ir finalizando. Creo que lo he hecho lo más rápido posible eh, para que después tengamos un tiempito de pregunta y comentarios. Sigamos en la próxima o ya termina. No, creo que me quedan una más. Bueno, voy a pasar adelante, eso después se los puedo comentar. Quisiera como que veamos un ejemplo entonces de cómo uno de estos factores, acá tengo una lámina que nos permite dar un ejemplo de cómo entonces el ejercicio del liderazgo puede contribuir a la violencia en el trabajo. Acá tenemos un modelo de el liderazgo destructivo que trabaja Einersen en 2017 en un artículo, ahí yo se los puse igual en en la bibliografía, así que después lo quieren buscar. Y él dice, bueno, cómo los liderazgos pueden, digamos, convertirse en liderazgos destructivos. Él trabaja dos principalmente orientaciones que pueden tener los liderazgos dentro de las organizaciones, que pueden ser comportamiento dirigido hacia los trabajadores, es decir, comportamientos que puedan tener cierta propensión a respaldar el ejercicio de las tareas de los trabajadores, o comportamientos que pueden ser contra los trabajadores, ¿ya? Y también los liderazgos pueden tener un comportamiento que vaya en contra de los intereses legítimos de las organizaciones o pueden tener un comportamiento que vaya en contra de los intereses legítimos de la organización. En esa dualidad, digamos, de posibilidad de comportamientos, tenemos cuatro posibilidades de resolución. Cuando los liderazgos se comportan orientados, por ejemplo, eh, con un comportamiento que va hacia los intereses legítimos de la organización, pero van contra los intereses de los trabajadores, tenemos que los líderes o las jefaturas tienen una propensión a comportarse de manera tiránica, de manera autoritaria. ¿Esto qué nos quiere decir? Que muchas veces, a veces también bueno, yo escucho que dicen, bueno, es que la violencia laboral como que parece ser que es contraria a la organización, pero no es tan así porque en este caso, si un líder para conseguir el legítimo interés de la organización, cumplir con su estrategia, cumplir objetivos, cumplir metas, quiere adosarse la responsabilidad de sus actos para decir, ok, voy a dirigir a las personas para conseguir este objetivo, probablemente lo que va a tender a hacer es ir en contra de los intereses de los trabajadores. ¿Por qué? Porque para conseguir las metas va a tener que avanzar contra los trabajadores, qué sé yo, de pronto los trabajadores no van a querer aumentar el ritmo del trabajo, no van a querer hacer algunas horas extras para cumplir la meta, entonces, ¿cómo se nos aparece el conflicto ahí? ¿Cómo se resuelve? Entonces, obviamente, el ejercicio de liderazgo va a tender a ser mucho más tiránico, mucho más destructivo. Otro ejemplo que podemos ver cómo entonces este factor puede contribuir a la emergencia de la violencia en el trabajo. Podemos tener un liderazgo que, perdón, ya voy a terminar con eso y después tal vez en la conversación podemos ver el rol de los sindicatos. Comportamientos que van en contra la organización y contra los trabajadores. Podemos tener, por ejemplo, lo que pasó con los liderazgos yo digo, bueno, lo que pasó con Karin a propósito de la ley Karin, va mucho en este comportamiento porque, bueno, no sé si ustedes vieron un poco el caso, ahí la trabajadora trató de hacer las cosas bien, es decir, participó de un sumario, ¿verdad? Eh, pero ¿qué ocurre con la respuesta institucional? No solamente de los colegas, la respuesta institucional fue, digamos, ir en contra de la trabajadora, pero además de ir en contra de la trabajadora fue ir en contra del resguardo de la propia organización, ¿ya? Porque de cierta manera resguardar a estas personas, digamos, tenía un sentido de protección de el ejercicio del funcionamiento organizacional que es contrario al interés legítimo de lo que puede tener el Estado en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, en el ejercicio de la forma de gestionar o liderar a las personas, en el caso tenemos ahí de Karin y de principalmente esta trabajadora, sería el liderazgo más descarrilado, es decir, como el liderazgo más antisocial que se puede producir.
Entonces, bueno, en función de esta resolución de estos dos vías, tenemos la posibilidad de que los liderazgos propendan a comportarse de esta manera en función si es que tienen que dirigirse a favor o en contra de los trabajadores o a favor o en contra de la organización. Creo que con eso voy a terminar y voy a dejar el tiempo para que después, si quieren conversar un poco más, agradezco su tiempo y la oportunidad que me dio la DPT de presentar brevemente estos trabajos y estos antecedentes para que contribuya, creo yo, a que los sindicatos, perdón, los sindicatos vayan fomentando una formación y que tengan una actuación cada vez más consciente en contra del fenómeno de la violencia en el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Eh, Disculpas como por el tema de los tiempos. Estamos con problemas con el Zoom. Al menos a mí, como me gustaría, de hecho, si pudiéramos, ojalá alguien lo pregunte, por favor, si no lo hago yo, como precisamente lo que viene ahora, el papel de los sindicatos, porque creo que adelantaste, o sea, comentaste una serie de elementos que profundizan el análisis que tenemos que tener en el fondo, como, y muchas gracias por eso, en el fondo, porque uno se queda mucho con las categorías jurídicas, ¿cierto? Como de lo que cambió la ley, y me encantó como el panorama que hiciste, de hecho, muy gráfico, además, como, esto es solo un elemento, existen un montón de otros que resuenan mucho con los trabajadores y trabajadoras y con las organizaciones y que tienen que ver con cómo se produce y cómo se organiza. Entonces, tener también más participación en la organización del trabajo también es una forma de protegernos. Y eso creo que es interesantísimo como para poder, en el fondo, profundizar nuestros análisis, profundizar nuestro trabajo. Eh, Así que yo al menos, como damos espacio ahora para comentarios, preguntas, y si no, yo al tiro preguntarte por cómo es el papel de los sindicatos. Así que guardo mi pre-pregunta en caso de que alguien, pero abrimos las palabras para el resto como con toda la libertad para que puedan comentar. Algunas preguntitas las fuimos respondiendo en el chat, pero si alguien se anima. Bueno, voy a tratar de antes que se me olvide de la pregunta que hace José. Creo que eh, hay un área que es sacrosanta dentro de la legislación laboral vigente, dentro del Código del Trabajo, que es como que aparentemente la gestión y la administración de la empresa es un atributo consustancial a la existencia del empleador. Y vemos entonces en estos factores que yo le mencioné que precisamente la limitación de la participación de los trabajadores en ese ámbito va disminuyendo la incidencia en materia de prevención en seguridad, salud inclusive en esta materia que hemos expuesto hoy. A mí me parece como llamativo que en un proceso de negociación no se pueda negociar, por ejemplo, decir, oye, los trabajadores queremos a través de nuestro organismo sindical participar en algo tan elemental como, no sé, los procesos de selección o evaluación del desempeño. Y yo te lo menciono, obviamente en el rubro privado, porque en el rubro público sé que hay gremios y sindicatos que sí lo hacen. Pero en el rubro privado, ¿qué pasa? Es como, no se puede. ¿Por qué hay una cuestión sacrosanto en esa cosa de la gestión y la administración de la empresa? Inclusive hoy en día eso va a contrapelo de las exigencias de transformación del funcionamiento de las organizaciones que nos pide, por ejemplo, la cuarta revolución industrial. Hoy en día los avances de la ciencia y la trabajadores se desempeñan con mayor eficacia, están apuntando cada vez más a disminuir la necesidad de dependencia directa hacia la jefatura o a los supervisores como clásicamente lo hemos venido desarrollando. Y obviamente hay un ámbito muy desarrollado en la literatura que investigan más, yo creo, como los sociólogos del trabajo, que tiene que ver con esto de como que casi ya uno es el eh, jefe de sí, algo así como que ya, que es como de que tiene un nivel tan de conciencia de que necesitas menos supervisión, sino que más capacidad de resolución por ti mismo, apoyado y mediado por las tecnologías. Entonces digo, bueno, si eso lo plantean como beneficio, ¿por qué se sigue sacralizando tanto ese terreno y solamente los trabajadores están limitados a negociar materias como, no sé, sueldo y algunas cosas menores? Creo yo que por ahí también va como a apuntar en cuestiones fundamentales donde los sindicatos, a propósito de esto de que
a través de esto del documental del presidente Boric, de esto de avanzar en materias de negociaciones ramales, supra sindical. Obviamente el sindicato hoy en día acá en Chile está limitado solamente a la empresa, a sindicatos pequeños con poco poder de negociación. Obviamente un buen incentivo sería que se vaya mellando un poco esa atribución exclusiva y sacralizada que se tiene de que parece ser que la gestión de administración solo dependencia de la parte empleadora. Bueno, y otras cuestiones, creo yo también los sindicatos oportunos. Estuve viendo hace un tiempo en materia de salud y seguridad en el trabajo. De pronto los sindicatos, por el tema de negociación colectiva, para acceder a mejoras salariales, van permitiendo en los procesos de negociación transgresiones en mejoras sustanciales al bienestar y la seguridad del trabajo. En materia de salud, por ejemplo, pueden ceder a veces, qué sé yo, planes, programas que velan por la seguridad del trabajo, o pueden aceptar o pueden consentir con los empleadores sistemas de trabajo que realmente los dañan. ¿Dónde hemos visto esto nosotros? Principalmente en rubros industriales, súper masculinizados, donde los trabajadores tienen como un concepto de ser guerreros, así como, no sé, griegos que quieren ir constantemente al trabajo y que cualquier victoria que tengan entonces se hace a costa de un gran deterioro de su salud y su bienestar psicosocial. Trabajadores, por ejemplo, portuarios, subcontratados de la minería, hemos visto este fenómeno. Entonces, en ese eso, bueno, los sindicatos en materia de negociación, cuando se abre un poquito la cancha, debería decir, oye, es importantísimo que en las cláusulas que se establezcan en los contratos colectivos nunca se ceda en este aspecto, creo yo. O sea, creo que en ese sentido no se tiene que avanzar en eso. Y bueno, el resto de cosas, yo creo, como decía Mauricio, tiene que ver con actividad de prevención, en materia de educación hacia los trabajadores, en materia de acompañamiento hacia los colegas que son víctimas y objeto de este maltrato, en la movilización, creo yo también que es sumamente importante, donde se hagan como actores públicos, participen del debate tanto, qué sé yo, legislativo, pero también con movilización social. Hoy día veíamos que hay un paro de profesores que pedía el fin del agobio y la violencia en la escuela, ya a propósito de que van dos profesores, ¿verdad?, que se han suicidado por este tipo de maltrato laboral. Entonces ahí los sindicatos tienen que ser actores eh, relevantes e importantes en esa materia. Bacán, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con el llamado a desacralizar y a pensar y a poner en el centro también como la salud, pues, como de repente hay un proceso que uno cuando llega a la negociación colectiva pasa lo que dice José, en el fondo, como se prefiere ciertas cosas en desmedro de la salud y luego nos genera problemas, nos devuelve, como nos vuelve como boomerang la cuestión. Entonces, importante desacralizar esto sacrosanto de la administración, ir pensando en formas de ir rompiendo esos esquemas, de ir moviendo los márgenes. Creo que es como el gran llamado, yo estoy muy de acuerdo con eso. Eh, Hay otras preguntas en el chat que le hemos estado respondiendo y algo más bonito y que tiene que ver con algo que comentaba al principio. Entre sindicatos y entre dirigentes y trabajadores han estado respondiendo a las consultas y creo que también como representa un poco lo que queríamos para esta escuela. Así que, no sé, voy a abrir unos minutos también por si existe otras palabras o comentarios, opiniones que se quieran dar, si no, vamos concluyendo la sesión de hoy. Así que voy a Hola, dejar me abierto. gustaría hacer una consulta. Perfecto, adelante. Buenas tardes, mire, soy Rigoberto Godoy, soy presidente del sindicato Chile Panel de la Unión Región de los Ríos. La verdad es que nuestro sindicato se ha dado algo de lo que se trató, ¿no es cierto?, en algunas presentaciones que escuchamos hoy respecto a la sobrecarga de trabajo en algunos trabajadores. La empresa ha tenido este último tiempo, o el último año, la idea de trabajar con menos personal y en algunos puntos donde se debe trabajar por lo menos dos personas, ha estado, digamos, trabajando con una persona, lo cual hemos tenido algunos accidentes también. Entonces, ahora me di cuenta que esta ley Karim también como que nos ayuda un poquito más en ese aspecto, porque el Código del Trabajo como que no era muy claro en este caso. Pero ahora me di cuenta que hay como un poquito más de herramientas con
con esta nueva ley para poder reclamar de mejor forma. No sé si me explico. Sí, la... Va. ahí está, no, dale, Connie, perdón. No, sí, de todas maneras, efectivamente hay herramientas más de las que uno podría pensar. Y bueno, la idea es que sobre todo ahí, si es que cuentan con la asesoría de la Defensoría, canalicen este tipo de situaciones. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando en poder responder sus dudas respecto de la ley Karin y cómo abordar este tipo de situaciones, trabajar en cómo son sus protocolos particulares y en base a ellos poder canalizar este tipo de denuncias y guiarlos también en ese proceso. Pero efectivamente hay vías, la ley en realidad es un poco ambigua y por eso también, en hartas cosas igual, pero por eso también es que, bueno, como ha pasado con varias de las últimas leyes, sobre todo aquellas leyes que han ido saliendo con nombre, ¿cierto? Em, Pasa que se han tenido que ir complementando, porque la ley no alcanza a poder dar toda la información que se requiere, hay situaciones que quedan desreguladas, ambiguas, y por eso tenemos un reglamento, tenemos un dictamen, y bueno, y suma y sigue, ¿cierto? ¿Para qué hablar del sector público? Recién ayer salió un nuevo, un nuevo dictamen de Contraloría, vamos en el tercero ya, entonces, bueno, es pega que todos y todas vamos a tener que hacer para poder estar arriba de este conocimiento, ¿cierto? De estos criterios que van saliendo para poder aplicar aquellas cuestiones que no están tan claras. Eh, y bueno, cuenten también con nosotros para poder ir juntos en ese proceso, avanzando. Ok, se agradece, digamos, la respuesta, Constanza. Bueno, nosotros ya estamos un buen tiempo, o varios meses, con la asesoría de ustedes y estamos muy conformes. Don Ignacio Novoa es quien nos ha estado prestando la asesoría y estamos muy conformes. Así que le damos las gracias por esto y por habernos invitado también a esta charla, que es muy instructiva. Gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos y todas por participar. Con esto vamos a ir cerrando en atención a la hora. Les vuelvo a agradecer a Constanza y a José por sus presentaciones. De nuevo, creo y creo que hablo por todos, que nos llevamos hartos, sobre todo para profundizar las reflexiones en torno a estas materias. Ah, ¿hay manos levantadas? Mira, no estaba agachando. Perfecto, ahí, Colegio Montolivo y Eliana, y estaba cerrando, perdón. Adelante. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Se escucha. Gracias. Me presento, mi nombre es Rodrigo Hidalgo, presidente del sindicato del Colegio Montolivo. En primera instancia, agradecer este espacio. Yo creo que la DPT da un salto importante con esto de juntarnos para este ciclo formativo. Le agradecemos mucho esto. De parte de nuestros socios y nuestras socias también están como al tanto de esto, así que genial esta instancia que se siga replicando. Me gustaría preguntar al respecto de cómo le ha ido con los protocolos que ya se han logrado realizar, si tienen algunos que nos puedan compartir. Yo creo que es importante ese punto. Y por el otro también que, eh, bueno, compartir los protocolos y poder hacer una revisión de cómo avanza esta ley en estos primeros meses. Yo creo que la escuela va a permitir como estos espacios, dado que como es algo nuevo, es una instancia que, yo sé que hay muchos de los empleadores, los patrones son bastante difíciles de ajustarse a los cambios. Con José y Carlos y la gran compañía de la DPT en su conjunto saben de esto, por lo cual me gustaría que pudiéramos también tener una instancia para compartir estas reflexiones
nosotros todavía no tenemos un protocolo, ahora con esta sesión ya vamos a ir y nos vamos de lleno a preparar un documento para presentar y entrar a disfrutar estos espacios. Así que me encantaría si lo pudieran compartir las cosas que han estado trabajando, cómo lo han hecho y las experiencias. Yo creo que desde ese punto tomarlo ahí en consideración. Y por último, agradecer la instancia. Estos son buenos espacios y qué bueno que estemos también articulando entre trabajadoras y trabajadores que están acá. Muchos años. Ya, muchas gracias por la intervención. Bueno, una de las cosas que nos pone muy contentos y que realmente nos sentimos orgullosos de haber dado este gran paso que veníamos pensando y planificando hace mucho tiempo, de aprovechar este potencial que tenemos, que ustedes nos dan en realidad, de darnos su confianza y trabajar en conjunto y reunirles a todos estos sindicatos, organizaciones, asociaciones que trabajan con nosotros. En general, nuestro espíritu siempre va a ser, primero, bueno, formar una red, ¿cierto?, de colaboración, de trabajo conjunto, de formación, de apoyo. Bueno, y desde ahí la idea es ir compartiendo este tipo de experiencias, de documentos. Ahora, en particular respecto de estos procesos o de estos instrumentos, son instrumentos también un poco internos de cada empresa, de cada también organización, y yo creo que en el espacio de la escuela vamos a poder tener las instancias para poder compartir voluntariamente, y bueno, cada organización también tendrá que asentirse, ¿cierto?, el poder compartir de estos instrumentos, y yo creo que eso naturalmente se va a ir dando. En cuanto a la experiencia en nuestro rol de apoyo en la revisión de estos instrumentos de los que nos ha tocado revisar, lo que les puedo comentar es que, bueno, ha sido vertiginoso, hay protocolos más moderados, hay protocolos que regulan mucho, muy extensos, tenemos protocolos de 18 páginas, 30 páginas, tenemos otros de 200 páginas, entonces, bueno, va a haber que bueno, hay aplicarse, ¿cierto? Y estudiar el documento que regula el proceder en nuestro contexto laboral. Y en general la visión es que la mayor parte de los protocolos un poco se pesca, ¿cierto?, del reglamento, de la circular, y además que la circular trae un protocolo propuesto con contenido mínimo, ¿ya? Y muchas organizaciones, muchas empresas toman este borrador y simplemente lo hacen suyo, cambian los datos y básicamente es el que ocupan, ¿cierto? Personalizándolo un poco. Pero hay que igual estar ojo porque también los empleadores se ponen creativos en algunos procesos. Hay, por ejemplo, por ahí había una duda sobre qué pasa con estas instancias que introducen en el medio del proceso, no antes, porque eso es facultad, la empresa siempre lo pudo tener antes, como momentos o instancias de mediación, de conversación, eso siempre estuvo, esa posibilidad y está dentro de sus facultades, pero ahora incorporaron al medio de la investigación o entre la denuncia y la investigación, algunos empleadores incorporaron un proceso de mediación. Y eso, la verdad, es que se mira con ojos muy críticos. Nosotros diríamos que probablemente está fuera de la ley. Ya hay varios, digamos, juristas, docentes, muy connotados que llevan diciendo, no, si la obligación que especifica la ley es de denuncia, investigación y sanción. No hay una instancia de mediación, porque eso dilata, la mediación queda en manos de la empresa, eso ya, no. Acá ya llegamos a la instancia de denuncia, usted tiene que investigar y tiene que sancionar. Para eso además están los plazos. Si introducimos un proceso de mediación entre medio, también nos va a ir acortando los plazos. Entonces, ojo con eso y ojo con varias cosas, ¿ya? Pero ahí tenemos que revisar en detalle. Y sí, diría, ya les adelantaba hace un ratito que en lo que, al menos yo, desde mi experiencia he podido identificar,
que faltó la participación de las organizaciones sindicales en la construcción del protocolo. Y ahí también lo preguntaban, no queda tan claro en la circular si es que esto es un mandato para la empresa, pero sí al menos es una sugerencia, ¿cierto? Usted debe considerar a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones sindicales, al comité paritario, y todos debieron participar en la construcción de este protocolo. Todavía no me ha tocado la experiencia de una organización sindical de los que he realizado yo que me diga, sí, nos invitaron a participar. No, además que todos llegaron un poco a última hora, algunos todavía no llegan. Entonces, bueno, yo creo que ahí las organizaciones sindicales y los trabajadores van a tener que irse abriendo paso nomás. Otra cosa que hemos identificado es que no pasó mucho con las medidas concretas de los riesgos que ya estaban identificados. Ya, es decir, vamos a implementar un manual, vamos a reunirnos el comité paritario y esta comisión y no sé qué, en un mes más, en un semestre más, pero resulta que la ley rige del 1 de agosto. Las situaciones tienen que estar cubiertas desde el 1 de agosto en adelante, con estas medidas concretas. La obligación nace desde el 1 de agosto. Entonces, ahí yo creo que también hay que ir verificando cómo sean este tipo de situaciones en lo concreto y ver qué hacemos con eso. O sea, exigir que estas medidas concretas estén, tal vez ampliar los protocolos en ese sentido. Bueno, hay varias cosillas ahí que podemos ir como concluyendo de cómo, yo creo que todos en la DPT hemos estado revisando protocolo y cada uno podrá también aportar con otras ideas respecto de eso, pero esas son las que al menos yo he podido identificar, que de los comentarios que también mis compañeros y compañeras han traspasado entre todos nosotros, y los que les puedo adelantar. Van a seguir como saliendo conclusiones. Ahora, sobre todo lo relevante y lo que pasó, bueno, con la ley de 40 horas, una vez que se aplica, empezaron los problemas, ¿cierto? Ahí el empleador usa su ingenuo para decir que en realidad hay que distribuir la hora en los 12 minutos diarios, y bueno, esos problemas se van a dar en esta ley también, de la aplicación de los protocolos, qué pasa con esto, no se dijo, no quedó claro esto, otro, y ahí vamos a ir teniendo que hacernos cargo. Eso. Muchas gracias. Con la intervención ahí de Eliana del Sindicato Hogar de Cristo y iPhone de Patti, podemos cerrar este espacio. Así que la palabra es de ustedes, compañeras. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eliana Rosales, soy del Sindicato Hogar de Cristo. Primero que nada, dar las gracias, ¿cierto? Me encantó hoy día esta capacitación, este encuentro. Nosotros como sindicato, la fundación nos citó el 31 de julio, ¿cierto?, para presentarnos el protocolo que ya tienen armado ellos con la ley Karim. Claro, surgieron muchas dudas ahí y lo que ustedes decían, que si aquí no hubo una participación del comité paritario, ni de los dirigentes sindicales, ni de trabajadores, lo armó la fundación. Y ellos nos presentan a nosotros, a todos los sindicatos a nivel nacional, ¿cierto?, el protocolo que ellos armaron como fundación, pero a la fecha todavía no está bajado ni a sus jefaturas de los programas, ¿cierto? Hoy día nos encontramos con trabajadores y jefes que todavía no están informados sobre la ley Karim, cuando hoy día sabemos que están pasando situaciones. Yo creo que hoy día va para nosotros, para los sindicatos, ¿cierto?, un gran trabajo, porque también tenemos que ser realistas. Para mí, yo siento que siempre ha existido el camino a las denuncias cuando le vulneran los derechos a los trabajadores. Pero hoy día son los trabajadores que también tienen miedo de realizar estas denuncias. Entonces aquí va un trabajo para nosotros hoy día, porque hoy día contamos con más herramientas, ¿cierto?, donde hoy día tenemos que nosotros formar a nuestros socios, ¿cierto?, empoderarlos y realmente darles esa confianza que hoy día tienen un camino. Lo pueden hacer, como nos dijo la jefa de persona, directo por la fundación o directamente en la inspección. Pero para eso, el trabajo que tenemos que hacer hoy día las organizaciones sindicales es empoderar a nuestros socios, porque son ellos que cuando se le han vulnerado sus derechos, realmente tienen miedo al realizar estas denuncias, porque también nos ha pasado que después no salen a favor del trabajador y al poco tiempo también son despedidos. Entonces también existen todos estos miedos. Y yo invito a eso también, a eso, porque
Siento que hoy día es un trabajo que tenemos que hacer la organización. Tenemos que aprovechar esta herramienta que hoy día tenemos a favor, ¿cierto? Y eso, po. Y gracias a ustedes, claro, a la DPT, que nos van a ir apoyando en eso y bien, y realmente dar las gracias y ojalá que tengamos más capacitación y más encuentros, porque en verdad que me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Bueno, como les comentaba antes, vamos a dar cierre a esta primera sesión inaugural de la escuela. Muchas gracias a todos y todas por participar. Creo que nos lleva muchas lecciones, sobre todo lo que comentaba José, es cierto, de poder incorporar otros elementos a nuestro No, análisis y a lo que ver, Luna, comentaba Luna, ya No, pues. ¿qué? Ah, no, es otra cosa, pensé que había vuelto Pati. Eh, y de poder ir moviendo los cercos. Creo que eso es importante. Para quienes tenemos convenio permanente, eso es importante. Nos vemos ya en la próxima sesión porque aquí ya comienza la escuela para los sindicatos con convenio. Para quienes no, los invitamos a conocer nuestro trabajo, a contactarnos y cualquier duda, consulta a propósito de estos temas, están los canales abiertos, contacto@dpt chile.org. Así que cualquier cosa estamos muy, muy atentos. Que estén muy bien y buenas noches.